buenas tardes. Gracias por venir a esta conferencia. Quiero avisar antes de que se me olvide que después de la conferencia va a haber un turno de preguntas, por si alguien quiere participar. Es un tema muy nuevo, a mí me parece, dentro de las conferencias que salen de la universidad. Me parece que el tema del paisaje es un tema pocas veces tratado, ¿no? Fuera de la universidad, ya digo. Cada vez buscamos más a menudo los paisajes singulares, viajar a tal o cual sitio y disfrutar de un paisaje único, diferente, se ha convertido en uno de los deseos del turista que busca nuevas sensaciones, conocimientos y experiencias. Pero el concepto de paisaje es ya una idea antigua que ha ido haciéndose cada vez más compleja y extensa. El paisaje no tiene solo una vertiente de disfrute o una faceta artística, sino que forma parte de los análisis científicos actuales más profundos. La UNESCO ha determinado que el paisaje es un elemento patrimonial, o puede ser un elemento patrimonial más, y que la conservación de los espacios singulares debe ser un objetivo tan prioritario como la preservación de una basílica romana o de un cuadro de Velázquez. La ciencia, por su parte, adopta sobre el paisaje una mirada multidimensional, lo entiende como una construcción histórica, producto de la relación entre la naturaleza y las sociedades. La ciencia analiza el paisaje desde la geografía, la geología, la intervención de los animales y sus nichos ecosistémicos. También utiliza la participación humana sobre el paisaje, desde las identidades del grupo que proporciona, hasta el efecto de las economías concretas que desarrollan sobre él, ciudades, pueblos, vías de transporte, aprovechamientos vegetales, ganaderos, turísticos, etcétera, etcétera. De modo que la lectura del paisaje cuenta con investigadores que son tan necesarios para entender el paisaje como aquellos expertos que nos explican una obra arquitectónica o pictórica. Una de esas miradas técnicas sobradamente competentes sobre el paisaje es la de Antonio Gómez Sal, que está hoy con nosotros. Antonio Gómez Sal es catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá desde 1994. Fue investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido director del Instituto Pirenaico de Ecología, ha sido vicerrector y delegado del rector de la Universidad de Alcalá, es desde 2016 presidente de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje, ha sido consultor internacional de varios programas de Naciones Unidas, tiene una amplia experiencia en América Latina y Portugal, ha dirigido 17 tesis doctorales, es profesor honorario de la Universidad de La Habana, Universidad Internacional de Andalucía y también académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Cuba, desde el 2023. Sus objetivos de investigación incluyen la ecología del paisaje, los agrosistemas y evaluación de la sostenibilidad. Tiene más de 250 publicaciones en revistas científicas, libros propios y libros colectivos y unos 70 estudios técnicos. Conoce la finca de Mencín desde principios de los años 60. Posteriormente realizó prácticas en verano en 1976 relacionadas con la trilla de cereales y más tarde, ya como catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, ha dirigido tesis basadas en parcelas experimentales con pastoreo ubicadas en la finca. En relación con Alcalá, es autor de varios artículos sobre historia ambiental y los valores ecológicos de su entorno natural y urbano, incluido un libro como coordinador sobre el territorio de Henares, un libro que se titula Territorio Henares, Cultura y Naturaleza en un espacio compartido, que a mí me parece un libro imprescindible para todo aquel que quiera comprender el sitio donde vive, ¿no? La zona de Alcalá de Henares. Yo creo que no hay nadie mejor para hablar del paisaje de Mencín que Antonio Gómez Sal, y por eso le doy muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ambrosio, por esta presentación tan amable. Y quiero, ante todo, pues, agradecer a ustedes su asistencia y a la Institución de Estudios Complutenses y al Ayuntamiento su invitación. Bueno, tengo que decir que el título no lo puse yo, pero me pareció un desafío. Me pareció un desafío porque hablar de paisaje pues es una cosa muy sutil, no es algo
esté claro sus contenidos, ¿no? De hecho, pues esta presentación que ha hecho Ambrosio facilita de alguna manera la entrada en el tema. Yo había también preparado pues, algunas diapositivas para intentar transmitirles cuál es la idea que manejamos del paisaje, que como ya se ha indicado, pues es un concepto muy, digamos, multidisciplinar, hay una amplia coincidencia entre diferentes profesionales interesados por el paisaje, pero también es un objeto de, cada vez más, un objeto importante de gestión, conservación, que se reconoce por las Naciones Unidas y la comunidad científica por su capacidad de prestar servicios para el bienestar humano. Bueno, pues el paisaje lo podemos entender de varias maneras, y de una manera resumida en esta diapositiva, que yo no sé por qué el ordenador me ha cambiado la letra, yo traía una letra más conspicua, se veía mejor. Se puede entender como un taller donde se reconoce y se despliega la curiosidad humana, donde se ensayaron distintos usos, seleccionando aciertos y eliminando errores. Por lo tanto, hay algunos paisajes culturales o algunos paisajes tradicionales que no merece la pena solo mantenerlos por razones de añoranza, sino también porque están llenos de contenidos interesantes. Puede verse también como un libro sobre el que se ha escrito varias veces y en el que se hacen huellas de distintos ciclos históricos. Esto es algo que lo vamos a ver en el encima. Este libro se le llama un palimpsesto. También cada vez más se ve como un recurso utilizable, a veces es el caso, con un valor de oportunidad para distintos usos y por lo tanto susceptible de apropiación y de degradación, también de mejora, si se realiza en él una gestión con objetivos, una gestión prudente. Cada vez tiende más a verse como un patrimonio común, un bien de orden superior, que debe mejorarse, protegerse, y para ello tiene que ser utilizado de una manera sostenible y sensata. Bueno, pues tengo problemas con la presentación, no sé a qué se debe, porque se ha como descolocado. Se ha ido al final. Ahora. No, se ve bien, ¿no? También podemos comentar las distintas aproximaciones respecto al paisaje. Por ejemplo, pues el paisaje tiene su origen en el ámbito del arte, ¿no? Paisajes, y aquí en la Universidad de Alcalá pues hemos contado con una especialista, Javier Maderuelo, sobre el paisaje en el arte. Pues de una manera, el paisaje literario, el paisaje pictórico, de una manera vivencial o empírica, podemos hablar de un paisaje utilitario, un paisaje utilitario donde se desenvuelve la existencia humana, donde se encuentran los recursos, formamos parte de ese paisaje, por lo tanto puede verse también como una acción orgánica, pero asimismo el paisaje puede entenderse con una visión científico-técnica, paisaje geográfico, paisaje ecológico, paisaje cultural histórico, donde interviene la arquitectura, la arqueología, los rasgos identitarios, etc. A mí me gusta ver el paisaje y entenderlo como mediado por la escala humana. Nosotros somos juez y parte del paisaje, somos parte porque contribuimos a su configuración y somos juez porque recibimos sus inputs, sus señales. Por lo tanto, somos parte interesada en el paisaje que construimos y somos los principales receptores. El paisaje puede también definirse como la ventana de la realidad o la ventana sobre el medio físico, que abarcable de forma directa por los sentidos humanos, no solo la vista, sino todos los sentidos. Por lo tanto, podemos pensar que si intervenimos en el paisaje y construimos paisajes adecuados, pues podemos recibir de ellos señales positivas. Se ha definido también por la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. En este esquema he querido presentar
la proyección que podemos hacer sobre los paisajes actuales. Los paisajes tienen un condicionante histórico-cultural, de dónde vienen, ¿no? Unos determinantes físicos, psicológicos, que vamos a analizar en el caso del encino, y unos determinantes económicos. Y ese sistema de uso de recursos que da lugar al paisaje se proyecta en una proyección social de futuro, y ahí es donde podemos manejarlo, intervenir, debatir qué es lo que queremos hacer con esos paisajes, que son un recurso y son también un patrimonio común, un bien de orden superior podría llamarse. ¿Qué le pedimos al paisaje? ¿Cuál sería el paisaje que nos importa, que nos interesa? He puesto aquí algunas características de lo que le podemos pedir al paisaje. En primer lugar, recursos. El paisaje suministra recursos. Agrobiodiversidad, es decir, variedad de plantas, de animales domésticos, también especies silvestres. Podríamos hablar de un paisaje de alimentos como algo teórico que forma parte de nuestra cultura rural, tradicional. Hemos configurado paisajes para producir alimentos. También el paisaje puede verse como una opción de vida. Actualmente esto es importante. Personas que quieran buscar una vida alternativa a las grandes ciudades, en pueblos pequeños, cerca de los recursos, con la posibilidad de trabajo online, una convivencia, una cercanía a los recursos. Esto, para ello hay que cuidar los paisajes y dar esa oportunidad. Cada vez más pedimos también al paisaje funciones de seguridad, de prevención, de protección frente a peligros naturales, para evitar catástrofes. Nosotros estamos trabajando con la Comunidad de Madrid en la utilización del pastoreo con fines estratégicos para la prevención de grandes incendios. Que cada vez más la amenaza de incendios incontrolables es mayor. Entonces, desde este punto de vista, se reclama la necesidad de contar con un paisaje gestionado. Ese es el nuevo concepto, un paisaje gestionado. Antes, la mayor parte de los paisajes rurales eran paisajes gestionados, pero ahora lo que predomina es el abandono, especialmente en toda esa 60% del territorio peninsular que se conoce o se ha dado en llamar la España vacía. Por otra parte, también podemos pedir al paisaje, el paisaje que nos importa, servicios. Esto de los servicios es un nuevo paradigma, una nueva visión que cada vez se impone más en el trabajo científico sobre la naturaleza, y que parte de la idea de que los ecosistemas, es decir, la naturaleza, prestan servicios para el bienestar humano, o pueden prestar también beneficios para una vida humana digna, ¿no? Entonces, con ello podemos entender que el paisaje pues, puede prestar servicios culturales, servicios de investigación, de aprendizaje, de deporte, de ocio, turismo, salud, afectividad, una respuesta afectiva al paisaje. Bueno, pues esto es un poco lo que a mí me gustaría desarrollar, ¿no? Cómo podemos entender el paisaje del Encín y por extensión al conjunto del territorio de Alcalá, que tiene características similares, como un paisaje capaz de prestarnos servicios para el bienestar humano. Y esta idea o este paradigma científico de los servicios pues se podría representar con esta figura, en la cual a la izquierda aparecen los distintos tipos de servicios. Esto está muy tipificado, es un proyecto apoyado por Naciones Unidas que nosotros participamos para su desarrollo en España. Servicios, por ejemplo, de aprovisionamiento, ¿no? Que está claro lo que es, ¿no? Alimentos, madera, fibras, servicios de regulación. Servicios de regulación es lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la naturaleza, regulación del ciclo del agua, de la polinización, de control de la erosión, etc. Y por último, servicios culturales que tienen que ver con el turismo, con el aprendizaje, con las fiestas y tradiciones que se realizan en paisajes, etcétera, etcétera. Hay como 24 servicios que se estiman y se analizan de forma objetiva. Y estos se relacionan con esas flechas que ven ahí, con los componentes del bienestar humano que también están identificados. No son seguridad,
seguridad personal, seguridad ante catástrofes, seguridad en el suministro de recursos, materiales esenciales para una vida humana digna, todo lo relacionado también con la salud, las buenas relaciones sociales, estos serían los componentes del bienestar, y el estudio de los paisajes para el bienestar humano lo que hace es analizar mediante indicadores la importancia de esas flechas que relacionan los tipos de servicios con los componentes del bienestar. Bien, pues dicho esto, a mí me gusta ver el paisaje como, digamos, el vehículo intermediario entre los ecosistemas que prestan servicios y las personas. El paisaje sería como el vehículo que es capaz de transmitir a las personas esos servicios, entre comillas, que se generan en la naturaleza humanizada. Que ahora mismo hablar de naturaleza en abstracto no tiene sentido desde mi punto de vista. 8.000 millones de habitantes, una historia de uso de recursos muy antigua, entonces esta naturaleza humanizada configurada por la actividad humana presta servicio a través de los paisajes, que serían pues ese vehículo transmisor. Bien, pues dicho estos antecedentes, vamos a hablar del CIN y de situaciones similares en el entorno del Alcalá. Bueno, la finca agropecuaria del CIN se sitúa en los suelos de vega, ganados a los arrastres del río Henares en su margen derecha, ¿no? Esto ya lo sabemos. Incluye también la primera terraza fluvial y alcanza la segunda terraza a través del resalte geomorfológico que separa más terrazas. O sea, un resalte geomorfológico muy típico en Alcalá, los alcores. A mí me encanta, se llama el alcor del Ángel, el alcor del Carmen, los alcores. Entonces es conocida también la situación de Lencín como una de las villas que se organizaban a lo largo de la calzada romana, ¿no? Junto con otras grandes fincas, formaban pues estas villas. En fin, esto es muy conocido y seguramente se habrá hablado ya de ello también en estas jornadas. Cortés, citado por Castillo Gómez, pues señala a Alcorcos y a Norsín como topónimos que figuran en el fuero antiguo de Guadalajara, ni más ni menos que en 1133. ¿No? Entonces habla de Anorsín. Yo cuando escribí aquello de una historia ecológica de Alcalá de Henares y su universidad, vi este trabajo y me encantó, no sabía nada de que Anorsín tenía que ver con el Lencín. Simplemente me llamó la atención ese topónimo Norsín que hacía referencia a nueza, hay una planta que se llama norsa, pero yo interpreté que se refería a nogales. Y entonces pensaba que en esta zona próxima a Alcalá podía haber nogales, un paisaje de nogales, porque yendo muy cerca de Guadalajara se dan muy bien los nogales. Entonces, era lícito pensar que ese pueblo se llamaba Norsín porque había nogales. Y también hablaba de Alcorcos. Sobre Alcorcos no hay duda, porque esto viene de la raíz latina Quercus. Hay muchos nombres en España que tienen Alburquerque, Corcos, Alcorcón, que Alcorcón todavía tiene unos enormes, en este caso, robles en su territorio y encinas. Por lo tanto, es esta raíz de Alcorque que está muy bien documentada. Recientemente, en estos documentos que se han encontrado en el ENCIN, se identifica, aparece ese nombre de Anorsín y se identifica la del ENCIN con ese asentamiento tan antiguo. Esta sería una foto de la nueza blanca, que es una planta de las familias cucurbitáceas que da unos brotes parecidos a espárragos y es lo que se llama anorza. Podría ser que en esa tierra pues, fuese muy abundante la anorza y por ese motivo pues, la finca, el asentamiento recibirá ese nombre. En las relaciones topográficas de Guadalajara, que son de los años 1575-76, de Felipe II, se habla de los asentamientos de Pinalzampo y Alovera como lugares donde se cultivaban los frutales, membrillos, ciruelos, guindos, además de las cereales cebada, centeno, avena, trigo.
El ganado, dice que había ganado ovejuno, y algunas vacas y yeguas. Por lo tanto, también menciona la existencia de varias dehesas cercanas al río. Dehesas hay que entenderlas como fincas dedicadas al pastoreo, no que tuvieran la configuración de la dehesa extremeña, sino que eran simplemente tierras defesas acotadas para un determinado uso. Y estas defesas y estas dehesas pues eran también muy frecuentes en el término de Alcalá y en el Encín, y todos los usos pues serían muy parecidos. Por lo tanto, podemos ver en el Encín como un paisaje cultural, histórico, un paisaje tecnológico ahora también, productivo, con una arquitectura singular. Podríamos verlo como un paisaje educativo, con funciones de conservación de la naturaleza humanizada. ¿Qué componentes básicos podemos distinguir en este paisaje cultural o en este paisaje semi-natural cultural del Encín? Para ello podemos revisar pues, algunas diapositivas, algunas fotos históricas. Por ejemplo, en esta que es reciente, del año pasado, pues se ve la vega, un componente podría ser la vega, la ribera y los alcores, esas terrazas donde conecta con la campiña propiamente dicha, y por otra parte los cerros. Entonces aquí se ve en este esquema la finca del Encín, por la importancia de toda la ribera, el Encín y la Canaleja, el arroyo de las Monjas, que es una desviación del arroyo que venía de Meco, y bueno, pues con esto nos hacemos una idea bastante clara de cómo es ahora la finca, con el campo de golf, la bomba, esa cosa circular que ven ustedes por allí, arriba, y vamos a ir revisando con la ayuda de otras fotos aéreas cuál ha sido un poco el devenir histórico. Fíjense que en 2007 no estaba todavía el campo de golf, por lo tanto yo creo que se construyó en 2009 creo que se construyó. Vemos la ribera del Encín, que en este caso está bastante menos cubierta por vegetación arbórea. Entonces está más despejado, y la primera observación que podemos hacer es que se trata de un paisaje cambiante, un paisaje muy dinámico, que ha tenido diferentes utilizaciones a lo largo de estas últimas décadas. Un paisaje que, en mi opinión, debería tener objetivos más claros. Debería ser un paisaje con objetivos, al menos el relacionado con la ribera. Esta foto es de 2006. En 2006 vemos, fíjense que aquí a la derecha, justo debajo de las construcciones del Encín, hay una zona muy deforestada. Y también en la Canaleja hay zonas bastante deforestadas, zonas que seguramente fueron cultivadas. En este detalle, esta es más o menos de la misma época, aquí se ven las parcelas experimentales en las que estuvimos nosotros trabajando, eso es el grupito de parcelas. Este grupito de parcelas que hay aquí, teníamos un experimento de pastoreo donde controlábamos, intentamos controlar el clima con unas sombras, 3 tipos de clima e intensidades de pastoreo, y estas eran las ovejas de la raza rubia del Molar, que esta foto pues, es también de aquella época de variedades de maíz que se cultivaban ahí en el Encín. Vemos, fíjense, aquí esta es una panorámica más amplia, este es Los Santos, aquí pues baja este arroyo que se llama Barranco de la Poveda, y bueno, pues una visión de la zona geomorfológica donde se sitúa el Encín y la Canaleja. Fíjense los meandros que hace aquí el río, que en esta época estaba regular, ¿no?
río ya está regulado y tiene estos meandros desafiantes, ¿no? Desafiantes. ¿Por qué digo desafiantes? Porque si vamos un poquito más atrás, 1980, todavía esto, fíjense que está, digamos, está cultivado, este meandro, entonces se ha cultivado toda esta zona, se ha ganado al río. Pues si nos vamos un poquito más atrás todavía, bueno, todavía aquí no vemos, pues, está cultivado, ese meandro. Seguramente coincide con el momento en que se produce la regulación del río. Pero ya si vamos a los años 61, pues fíjense lo que ocurre. Ese pico está lleno de avenidas del río. O sea, el río se desbordaba prácticamente todos los años y ocupaba este pico del Encín y también ocupaba un pico, este de aquí, en la Canaleja. O sea, era esto, la Talá, se utiliza un nombre muy interesante para llamar a estas avenidas del río, antes de estar regulado, eran turbiones, ¿no? Ya Manuel Azalde habla de los turbiones de la primavera. Y antes decía Ambrosio que yo tengo recuerdo de Encín desde principios de los 60. Iba con mi padre, que acompañaba a un amigo a pescar. Entonces yo me paseaba por un paisaje del que no entendía nada. Era un paisaje caótico. Llegaban hasta el río y yo iba por allí con mi cazamariposa, seguramente, porque era muy aficionado en aquella época a ello. Y lo que más recuerdo es las colonias impresionantes de abejarucos. Todos los abejarucos. Y en los cortados que dejaba el río después de los turbiones y los arrastres, había todo lleno de nidos de abejarucos. Esto lo que nos hace pensar es que en estas charcas que el río dejaba a lo largo de toda la primavera y el verano, estaba lleno de insectos, estaba lleno de vípteros y lleno de mosquitos y de larvas que consumen los abejarucos. Y recuerdo también la abundancia de abubillas y la visualización de un ave muy rara, muy singular, que es la carraca. Me enteré que era la carraca, un pájaro azul enorme que migra desde África todos los años. Entonces, esto era así, o sea, el río se desbordaba, formaba estos turbiones y entonces, por lo tanto, era un paisaje dinámico. En esta foto, que es la última, el llamado vuelo americano, vemos que en esta zona el río daba esta vuelta así y aquí es donde ahora se sitúa la laguna del Encín. Se ve que había un meandro abandonado que dejaba aquí el río, pero fíjense ustedes el dinamismo que tenía toda esta zona, los campos más o menos cultivados. Por lo tanto, y ya como curiosidad, estamos analizando fotos antiguas, está en la isla del Colegio. Este es el molino Borgoñón, que ahora se está recuperando, y fíjense que la isla del Colegio era atravesada por un antiguo meandro del río. Esto, si estuviéramos en Zaragoza, le llamarían un galacho. Yo vivía en Zaragoza, entonces los galachos, que eran meandros abandonados, pero esto de alguna manera estaba gestionado y tenía una vegetación de ribera y daba el aspecto que tiene ahora la isla del Colegio, pues es totalmente diferente. Bien, por lo tanto, un paisaje cambiante y es preciso identificar objetivos de gestión desde mi punto de vista. La idea o paradigma sería potenciar los servicios o beneficios de los ecosistemas para el bienestar humano, que antes comentaba. Y puede ser de utilidad, esto puede ser de utilidad para ayudar a identificar qué queremos conservar y qué queremos potenciar, digamos, en el paisaje más natural o seminatural del Encín. No voy a entrar ya en los temas agronómicos, ¿no? Bien, pues hemos visto algunos componentes, la ribera, la vega cultivada, pero hay otro componente que no podemos olvidar, porque es una presencia constante en el Encín, está ahí, es inevitable, ¿no? Que son los cerros. Y disculpen porque esto se me ha descuadrado, nunca me ha pasado, pero este ordenador tiene la habilidad de cambiarme la letra, no sé por qué. Dentro de los cerros, componentes del paisaje, ¿no? El componente inevitable, siempre formados por conglomerados, arcillas y eso ya lo sabemos, barrancos, cárcavas, morros, cantiles, que en Alcalá se llaman las terreras,
fenomenales, terminamientos, conos de eyección, glacis, etc. Y la vegetación en los cerros, pues coscojas, encinas, quejigo, el arce de Montpellier, que es la joya de los cerros, un arce de hoja pequeñita que hay en la parte alta, en la zona de Umbría, efedras, jardín de monte, rosales, majuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Atochales, una gran riqueza. Bueno, un paisaje cultural. Un paisaje cultural, yo creo que estos conjuntos de cerros, la ribera y tal, pues tiene méritos para hacer una narrativa que complemente la historia de la ciudad, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es un paisaje literario también. Ha habido muchos escritores que han dicho cosas sobre Alcalá y sobre los paisajes de Alcalá. Hay una excelente recopilación de José Esteban y se encuentran muchas otras referencias. Por ejemplo, Esteban Azaña, el padre de Manuel Azaña y alcalde de Alcalá, describe los cerros diciendo: las lluvias que al formar tan profundas rayas han arrastrado su corriente a la tierra vegetal, convirtiendo esta cordillera, que la cordillera, al fin y al cabo es el límite de la Altaria, en lo más improductivo de la comarca. Este triste y singularísimo monte, que ofrece distintas formas, entonces le llaman a Leceomo triste y singularísimo monte, parecen montes tristes, bueno, pues es una manera de verlo. Hay algunas zonas de los cerros de Alcalá que realmente tienen unas cárcavas de erosión absolutamente descontroladas. Pero hay otras zonas donde tienen los paisajes más amenos. Por ahí, por ejemplo, en la Umbría, que queda cerca de Los Santos, pues aquí podemos ver encinas, arce de Montpellier, quejigos, que es otra de las estrellas del monte, que es también coscoja. Esta sería una foto de los arces, de hoja pequeña, que se ven por allí. Una foto de una encina en el borde del páramo de la Alcarria. Una foto del Leceomo. Y este pues sería el esquema, no se ve bien, pero sería un esquema geomorfológico de la comarca de Alcalá. Pero los cerros tienen mucho interés en sí mismos, su origen, su configuración. Aquí tenemos pues un esquema realizado por nuestro compañero, lamentablemente fallecido hace pocos años, Eduardo Acaso, de la universidad, en el que se ve pues un paisaje esquemático, en este caso del entorno del campus, pero que sería aplicable también a la zona del vecino, la terraza, la tercera terraza, y esto sería el Alcor, en este caso del Carmen. Estas serían las terreras, y entre ellas pues quedan unos rasgos que le llaman facetas triangulares, que son como unas superficies que quedan colgadas y aquí pues se puede ver bien, ¿no? En este esquema claramente. Entonces esta cuesta estaría en equilibrio con la primera terraza. Es un ciclo erosivo que alcanza pues esta superficie de erosión. Posteriormente viene otra etapa erosiva más intensa, se profundiza y esta superficie queda colgada y se van encajando estos barranquitos con sus conos de deyección, y esta sería el último ciclo erosivo, en el cual pues esta superficie, que era como una cuesta que descendía suavemente, deja estas facetas triangulares que eran parte del antiguo glaciar. Esto es un rasgo muy característico, se ve muy bien, por ejemplo, en el Leceomo. De nuevo, y aquí se ven los dos estilos erosivos que se distinguen alrededor del encín. Esto es Los Santos, es una llanura menos erosionada, se conserva mejor la cuesta, el glacis, y esto está cultivado de olivos, cereales. De alguna manera tiene rasgos que lo asemejan a la campiña, lo que queda al otro lado, encima de los alcoves.
Y esto, sin embargo, pues sería el cerro del Eceomo, con las facetas triangulares que quedan colgadas, los conos de deyección y las singulares y terreras. Un esquema de la composición de los materiales que forman estos cerros. En la parte de arriba las calizas, debajo de las calizas que forman la llanura de la Alcaria, pues son materiales menos permeables, de arcillas y yesos, y por este motivo, debajo de las calizas son abundantes las fuentes. Ya no solo en el Viso, también nosotros decíamos, también en el Viso, y hay alguna fuente por aquí arriba, por ejemplo la fuente de Abona, que está por aquí, o algunos aljibes que quedan en la parte alta del Viso. Bueno, pues el esquema, lo que es mostrando la génesis de estos de Eduardo Acaso, es una magnífica representación de estas relieves. Y bueno, aquí vemos pues una foto de una terrera. En el libro de Fresdeval, la novela inacabada de Manuel Azaña, en uno de los pasajes, él está en los cerros y dice que no sé qué pasa por encima de la perrera. Y cuando le leía lo de la perrera, bueno, la perrera en medio de los cerros, me preguntaba que se refería a esto, sabía el nombre de la perrera, de la terrera, y como era el manuscrito que se lo tradujeron, pues resulta que en el libro aparece la perrera, que es una cosa un poco extraña. Debe de ser ratas de ese frío de barco. Hay varias. Sí. Bueno, pues esto sería un paisaje de la parte alta de la Alcaria. Y aquí pues tenemos otro de las contribuciones a ese ambiente mitológico y de leyendas que hay en torno a los cerros, que a poco que se explore un poquito, pues está de una riqueza cultural enorme, por el hecho de ser Alcalá y lo que rodea Alcalá. Aquí Cervantes se habla de aquel famoso moro Zarape, que aún hasta ahora ya hace encantado en la gran cuesta Zulema. La cuesta Zulema es el cerro de Piso, ¿no? Donde Zulema o Zuleima, no Zulema, que dista poco de la gran Cómpluto. Entonces aquí la leyenda de la Mesa Verde y tanto, esto es una cosa interesantísima que se presta a muchos matices. O Azaña, cuando habla del paisaje, una Azaña joven, ahí están los barrancos de Azaña, y que dice algo dice el paisaje, campo que fui poseyendo en su mejor sazón, con lo que varía mis sentidos en esparcimiento puro, como no he vuelto a verlo. Humanizado, el paisaje, habla del paisaje humanizado, el concepto que estamos manejando ahora, porque ya Azaña hablaba del paisaje humanizado. Paisaje humanizado vive, tanto como yo, me sigue pasando, somos el uno del otro, le debo un respiro, quizás allende la certidumbre, la confianza alegre que nos ayude con los tiempos. Entonces es la cuesta, el verdor reluciente de los pastizales se desploma sobre el río, la campiña y la vega humean y se desperezan herida por el sol tardío del invierno. Entonces estas visiones literarias, como son algunos ejemplos de los paisajes. Estos son los conglomerados que hay en la parte alta del cerro, que en algunos lugares se desprenden de ese cerro y se quedan a media ladera. Y esto fue lo que dio origen a la leyenda de los gigantes, de las fortalezas gigantes que vivían también por la leyenda del asentamiento de Iplacea, en el entorno del Eceomo, en fin, donde había unas piedras también que no se entendían, pues eso se interpretaba como una antigua muralla de una fortaleza en la que vivían gigantes. Bueno, pues estos son los cerros, quedan algunas encinas. Aquí estoy yo hace más de 40 años, un amigo le llamamos Fellini, Jesús Jiménez Segura, que luego fue director del Instituto Cervantes, y lo pongo aquí para que vean que estas encinas siguen casi iguales. En las zonas tan áridas de la Gran Solana del Eceomo, el crecimiento de los árboles es lentísimo. Todo lo que se haga allí hay que hacer un consumo, cuidado, lentísimo.
¿Por qué? Porque ya bastante tiene por resistir. Y si encima el suelo se ha perdido, por siglos de sobreexplotación. Era una zona donde estuvo la ciudad del árabe, donde había pastoreo y todo. Entonces las pocas encinas que quedaron, pues están ahí acantonadas. La ribera. La ribera, soto, la vega, alavedas y povedas, arrayales, cedas, zarzales, el famoso regaliz, carrizo. Estas son algunas fotos que se presentaron a un concurso que organizamos en unas jornadas de 2016 sobre biodiversidad, paisaje y territorio, ¿no? Entonces, no se ve muy bien, pero bueno, nos hacemos una idea. Aquí un amuno, lame los pies de los cerros, separando la campiña de los arenales de frondosas riberas festoneadas por los álamos negros y los álamos blancos. Los álamos negros normalmente se podaban y se transformaban en unos árboles, digamos, con un tronco muy ensanchado, mientras que el álamo blanco no se podaba tanto. Tenemos otra imagen del río. Grandes fincas que acompañan al río han contribuido a preservar la margen izquierda, una reserva de naturaleza para la ciudad. Algunas grandes fincas están en la margen derecha, pero separadas por el cazo, por los cazos. Y aquí pues unas visiones también de las terreras, de estos relieves tan singulares, que a última hora de la tarde, al recibir los rayos últimos del sol, pues parece que cobran una mayor. Fíjense, si se ve que sea los Santos, que queda mucho más lejos, pero parece como si estuviera justo encima de la terrera. Está iluminada por los últimos rayos de la tarde. Además, también en la ribera pues, hay arrayales. A los álamos negros, chopos podados, se les llamaba álamos cabeceros. Y ahora pues hay una asociación de gente que defiende estos componentes manejados del paisaje como algo que merece la pena preservar. Por último, la campiña pues formada por alcores, las terrazas, cañadas, en lugares donde las vías pecuarias tienen importancia, unos pozos con árboles, ribazos, conos sin almendros, olivos, campos de cereal, majuelos de viñedo. Majuelo se llamaba a una pequeña parcela dedicada a la vid. Este es un topónimo que todavía se encuentra en pueblos, se usa en pueblos próximos de Alcalá. En Alcalá tenemos uno muy interesante, que es el majuelo de Judas, que es un topónimo que hay por ahí, que no es el arbolito majuelo, sino que es un viñedo que a lo mejor cultivaba un judío, ya en la media, quién sabe, los judíos. Hubo una época en que cultivaban muchas vides. Las huelgas es otro término que se encuentra muy cerca, en Azuqueca, en la Hoguera y en arroyos de cauce temporal que se llaman huelgas. La visión de los cerros, esto sería la finca de la Bruma, y la finca del Carmen, que pertenece a la universidad y que está situada justo en la primera terraza. Aquí falta un componente muy importante en el río, que son las olmedas. Las olmedas las hemos conocido también en los años 60, yo recuerdo las olmedas, era un bosque muy oscuro. Y todavía en esas fotos que puse, pues se veía zonas que eran olmedas. Ahora saben que la olmeda desapareció totalmente por la plaga de la grafiosis y no se ha recuperado. Fíjense que esto sería la finca de Carmen, que es esto de aquí, y por aquí vienen cañadas. Es una riqueza también cultural y natural de estas cañadas que antes pues, estaban fertilizadas, recorridas por los ganados transhumantes, y en esta zona está la cañada del Listón, que atravesaría el campo de golf. Está borrado, pero todavía en esta zona se reconoce un mojón de la cañada del Listón, y esto era el aspecto que tenía la cañada. Y luego ya
se aproxima a la zona donde están las cárceles y la cosa pues se... Y aquí, bueno, la gleba dócil, abierta, loada por los hombres que han cumplido sobre ella el rito de sembrar, y entre el Alcor y el río la vega armoniosa. Entonces, hay muchísimas descripciones de paisajes en el entorno de Alcalá debidos a la naturaleza. Y aquí vemos, estos no son los olmos o álamo negro cabecero podado, sino que son ejemplos de fresno. Esta foto está tomada hace tiempo cerca de Alcalá, en la zona de Fresno de Torote. Todavía hay una fresneda y una olmeda había allí, ahora todo pues está medio abandonado, pero se reconocían estas imágenes. O también los almendros que se sembraban en los ribazos, separando fincas, y que tenían pues, un efecto mejorante sobre el suelo y sobre los pastizales. Y bueno, pues con esto vemos de nuevo pues, un aspecto de la campiña. Esto creo que es en las proximidades del río Torote. Y para ir terminando, me ocurre que podríamos identificar pues, algunas amenazas a estos distintos componentes del encín y por extensión del territorio en torno a Alcalá de Henares, ¿no? En los cerros, erosión por sobreuso. Hay un exceso uso actual de bicicletas. De hecho, si se mira el cerro del Leceomo, se ve que hay una senda hecha por las bicicletas que se tiran por allí. Entonces esto tendría que estar regulado, fuera de los caminos establecidos. A veces también las regulaciones son exóticas, se han planteado de manera adecuada. Con exóticas, bueno, se ha introducido el romero, el lentisco, que no formaba parte de la vegetación original de este territorio. En las riberas lo más preocupante son las invasiones biológicas. Valsacacia, Ainanto, están ocupando esos suelos, son sistemas que no están controlados, que como consecuencia de la regulación del río, que era lo que de alguna manera esos turbiones determinaban pues, una dinámica, no ha sido sustituido por un uso que controle el objetivo del paisaje. Entonces entran las especies invasoras, como consecuencia de la globalización, tienen más facilidades para llegar y actualmente pues, son un problema. Pero también la basura en la ribera, los vertidos de aguas residuales urbanas como controladas, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una serie de servicios para el bienestar de los ciudadanos de Alcalá, servicios de los que antes hemos mencionado, de regulación, culturales, etcétera, que podían fomentarse, pero ya lo desarrollaremos más del documento escrito. En la campiña, pues aquí hay contaminación por pesticidas y herbicidas, es una zona que está declarada como una especial protección para las aves y en muchos casos pues, tiene el problema de afectación precisamente a las aves que se pretende conservar, erosión, en los humedales que quedan en la zona de la campiña, pues está invertido, basurero, contaminación, etc. Y todos ellos pues, podrían prestar servicios de regulación, relacionados con el buen funcionamiento de la naturaleza, servicios culturales y de abastecimiento. En el caso de la finca del Encín, pues está muy claro. Curiosamente, la zona de Henares ha sido uno de los territorios que contó con estudios pioneros sobre planificación física y ecológica, elaborados por la Comisión de Planeamiento del Área Metropolitana, la famosa COPLACO, que quizá alguno de ustedes recuerde. Esto fue de los años 70 y realizó pues, un estudio muy detallado, muy sectorizado del territorio de Henares. El territorio de Henares que hubiera podido servir para llevar a cabo pues, una planificación física a una escala comarcal adecuada, exigente y positiva. Sin embargo, ya para terminar, pues, quisiera hacer algunos apuntes finales sobre cómo manejar y potenciar estas posibilidades que prestan los agroecosistemas y ecosistemas relacionados con la finca de El Encín y en general con la cadena de cerros
en la ribera y las fincas agrarias asociadas. Si bien la ciudad y Universidad de Alcalá han recibido reconocimiento internacional de UNESCO por el éxito que tuvo su reencuentro histórico de la ciudad y la universidad, queda pendiente como desafío desde el punto de vista de lograr un desarrollo de calidad ambiental en la periferia de la ciudad alcalaína. Ello exige, en primer lugar, establecer criterios claros que orienten el desarrollo en el conjunto del territorio, más allá de los límites administrativos de los municipios. Es imposible pensar en planificaciones municipales aisladas en un territorio tan densamente poblado como es el Valle de Henares, con cerca ya de 1 millón de habitantes, donde decisiones que se toman en unos municipios afectan a otros. Entonces, hoy Alcalá se inscribe en un área con graves problemas de planificación heredados. Un mosaico de zonas urbanas, industriales y redes de transporte, unido a restos progresivamente marginales de agricultura. Es un paisaje multifuncional en el que la consideración de la escala comarcal para la ordenación del territorio ha sido inexistente. No ha habido una planificación física exigente y conveniente en el territorio de Henares. Nos encontramos con el desafío de articular un plan ambiental que expanda a la periferia urbana la calidad que se va logrando para el centro de la ciudad. ¿Sería posible, podemos preguntarnos, conseguir una figura de conservación en la línea de paisajes culturales que incluya la cadena de cerros, las riberas y las grandes fincas agropecuarias que se localizan a ambos extremos del arco que forman Henares a su paso por el municipio? Ahora mismo saben ustedes que están también debatiéndose el futuro de la finca Soto de Espinillos, ¿no? Que queda, si el cine está en uno de sus extremos, Soto de Espinillos está en el otro, ¿no? Sería interesante plantearse un espacio de naturaleza y usos agrarios que incluya el conjunto del territorio. La figura de paisajes culturales en España ha sido poco explotada, poco desarrollada. Hay muy pocos paisajes culturales. En general, la legislación sobre el paisaje ha sido la gran olvidada en todo lo relacionado con la conservación de la naturaleza. No solo en España especialmente, pero también en el resto de Europa. ¿Por qué? Por los conflictos e intereses que se ponen en juego al hablar de conservación del paisaje. Aquí tenemos las experiencias ya de las macrogranjas, de los parques eólicos mal ubicados, de los parques fotovoltaicos con muy poca planificación. Entonces el paisaje es algo incómodo, es algo sobre lo que se legisla poco. Yo confío en que quizá pues, a una escala más comarcal esta idea de paisajes culturales, Aranjuez cuenta con uno, la ciudad de Zamora está también ahora planteándose un estudio sobre paisajes culturales al cual me han invitado y muy interesante, y que quizás pues, podría ser algo que podría utilizarse para incluir estos territorios cargados de historia, cargados de literatura, de leyendas y de posibilidades junto con una naturaleza extremadamente rica. Bueno, pues con esto termino. Tengo que decirles un apunte, que cuando me presentó el organizador, dijo que era presidente de la Sociedad Internacional de Ecología del Paisaje. Soy presidente de la rama española de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje. Bueno, pues es un mérito y estoy muy orgulloso. Así que, Ambrosio, pues nada, muchas gracias por la presentación y por todo el acto. Bueno, con mucho gusto, si tienen... Sí, yo hay una cuestión que la he conseguido comprender hoy. Me has dado la explicación de una forma, a lo mejor indirecta, cuando has hablado de los abejarucos, precisamente en una zona. Yo siempre me preguntaba que por qué Los Santos, que estaba junto a la ribera del río, en un momento determinado parece que hay unas fiebres que afectan muchísimo a la población, es una zona que se considera que muy insalubre, y deciden trasladarse y subirse arriba al cerro. Bueno, pues me has dado la explicación, efectivamente, es que eran zonas pantanosas, zonas que había acumulaciones de agua, y claro, cuando llegaba el verano, efectivamente, ocurría lo que sabemos que ocurría en el propio Alcalá. En el primer curso universitario fallecieron hasta 8 estudiantes del Colegio Mayor de San Ildefonso, uno de ellos el hijo de Nebrija, precisamente por las fiebres.
ya Nebrija se lo había avisado a Cisneros, oye, que esto no, y luego Cisneros empleó muchísimo dinero en tapar precisamente todas estas zonas, la zona de Santa Librada y alguna otra zona que se daba agua, y por lo tanto luego entraban los calores, elevaban las temperaturas y claro, que era un foco de mosquitos, de infección y por lo tanto claro, de fiebres, y al final la gente fallecía. Me has dado una explicación a una cosa que yo siempre decía, ¿por qué se hizo el traslado? ¿Qué es lo que pasó en Los Santos para que hicieran este traslado, ¿no? De junto a la ribera del río se subieran arriba, bueno, en aquel tiempo se llamaba, se aplicaba la Mosa, para que se subieran arriba del todo, ¿no? Claro, y esa es yo creo que esa es la explicación. Es la explicación, y de hecho la mayor parte de los ríos, de los pueblos cercanos a ríos, que tienen este régimen mediterráneo y el régimen con turbiones como Henares, que están a una prudente distancia. De hecho, con Plutón no estaba bien pegadito no sabemos por qué, no estaba muy pegado a la confluencia, ¿no?, de la Bombilla y el Henares, pero la ciudad ya del pueblo de Santiuste y Alcalá ya se colocó a una prudente distancia. Esto es lo que trabaja Lundo, de una manera así muy sintética, ¿no? Que las ciudades mediterráneas que están lejos de los ríos porque eran una fuente de pestilencia, y esto, yo recuerdo aún de Peñajo, cuando íbamos hacia el Val, cuando nos salía al principio del paseo del Val, a veces estaba aquello lleno de lagunas, de charcos, íbamos allá a coger ranas, estaba lleno de ranas para alimentar a las aves. Entonces, pues eso es un indicador de que cuando el río se desbordaba, pues quedaban esas charcas y estaban ahí varios meses. Pues eso, claro, era una fuente de pestilencia total. Así que estoy de acuerdo que puede ser una explicación por la cual los habitantes de Fumosa, que era como se llamaba, ¿no? Fumosa, se subieron a los Santos. Se subieron arriba, claro, precisamente por eso, y cambiaron el nombre por los santos, ¿no? Que nos encomendamos a los santos niños, porque con ese que decís cuando se suben arriba. Dice también que en lugar de los santos eran los santos. No, se está refiriendo a los santos niños, coincide además con la época. Luego hay otra cuestión y es, yo publiqué precisamente un trabajo sobre la repoblación de los cerros del siglo XVIII, siendo corregidor de Alcalá, Villorrutia, y siendo arzobispo de Toledo, Manzano. Repoblaron todos los cerros, gastaron muchísimo dinero, varios años, en hacer toda la repoblación de los cerros. Villarrutia luego se fue a América y cuando volvió se encontró con que prácticamente había desaparecido casi el 100% de la repoblación, porque no se había permitido el paso de los pastores y bueno, pues habían acabado con todo. Era una plantación enorme de encinas. Estuvieron 3 o 4 años plantando encinas, ¿no? Y él incluso lo denunció posteriormente, cuando volvió de América, denunció que todo el trabajo que se había hecho, que había promovido él con Lorenzana, con el arzobispo de Toledo, pues que se había echado a perder. Pero aún así, me han dicho en alguna ocasión que sí que han visto encinas que pueden ser precisamente del siglo XVIII, encinas bicentenarias. Lo que sí es cierto es que los árboles engañan mucho en cuanto al tamaño, dependen muchísimo del suelo. Por ejemplo, las encinas estas que hay arriba, en el páramo, ya de los Santos para allá, que hay una zona de encinas muy grandes, les sorprende, y hay alguien que puede pensar, bueno, pues estas encinas son antiquísimas. Pues no, si uno mira la foto de los años 40, pues están recién plantadas. ¿Por qué? Porque hay cogido suelos que eran suelos muy fértiles y tiran para arriba tremendo. Mientras que estas otras encinas que hay en las laderas de los cerros puede ser que tengan varios siglos y crecen muy despacio. El cardenal Cisneros ya en el siglo XVI también hizo una repoblación que tampoco cuajó. Sí, ha habido muy mala suerte. Sí que ha cuajado en el viso los pinos que... Ahora lo que habría que hacer es ir abriendo y favorecer la entrada de otras plazas, pero no es fácil. No es fácil porque ya los suelos también tienen otro carácter y tal. Sí, quería hacer una observación y una pregunta. Efectivamente, lo que dice Vicente, se han hecho muchas repoblaciones en los cerros y Cisneros tenía un empeño especial, pero no lo consiguió. Y siempre porque el ganado se lo comía y daba lugar a buenos problemas entre la gente, ¿no? Efectivamente creo que ha citado lo de la finca de
Espinillos, si es que siempre cambio el nombre. Creo que hay que hacer una consideración efectivamente a Espinillos. Y en Espinillos sí que hay encinas y además, según ecologistas en acción, antiguas, bastante antiguas, incluso que cruzan al otro lado del río. En las estribaciones de monte, de piso, hay todavía por ahí encinas. Me parece que es muy interesante hacer el estudio desde, bueno, pues desde un extremo al otro, porque se solapan el uno con el otro. Habría que pensar en esa idea del paisaje cultural. Una vez hemos propuesto, algunas asociaciones de Alcalá, como Foro Arenales y otras, han propuesto considerar toda la margen de la Alcarria entre Madrid y Guadalajara como un espacio origen. Sí. Esta es otra lectura. Esto que propongo es otra lectura de paisaje cultural agrario que es poco frecuente, pero que estaría justificado por la riqueza de contenidos literarios, culturales, históricos que pueblan los cerros. O sea, y como Alcalá transmite muy diferentes narrativas que van cruzándose unas por otras y todas ellas muy ricas y muy consistentes, pues esta sería una narrativa complementaria que pudiera tener éxito si se mueve oportunamente y con los responsables. Creo que, no sé si las jornadas aquellas de biodiversidad, paisaje y territorio fueron fruto de estas ideas o sus ideas vienen de entonces, pero yo asistí a esas jornadas, me parece que fueron algo impagable, maravilloso. 4 años consecutivos de una información exhaustiva, estupenda, de una calidad enorme, y pregunto, ¿se ha avanzado algo con relación a todo lo que se habló allí? Yo, en mi opinión, es que no se ha avanzado casi nada. Es lo que me temía. Fueron unas jornadas de 3 semanas, la primera hubo mucha participación de todos los colectivos, Sí. Yo me impliqué mucho, porque fui el que hice la propuesta concejal responsable en aquel momento, pero vamos, participó prácticamente toda la Facultad de Ciencias y todo el mundo aportando, todos los colectivos. Entonces esa es algo que hay ahí, que tenemos dentro del acervo ecológico y cultural de los movimientos ciudadanos en Alcalá y que se puede aprovechar todo lo que sea útil, claro. Y no sé qué me comentaste, pero me comentaste otra pregunta. La pregunta era esta, si se había avanzado algo. Me temía que nada. No mucho, porque es un tema complicado en encontrar una figura de protección que potencie y que salvaguarde a la vez pues esa riqueza cultural y ecológica. Yo estoy satisfecho de que estas ideas sobre los contenidos culturales de los cerros en un momento sirvieron para algo, ¿no? Hicimos un estudio de impacto ambiental de una especie de autovía que estaba previsto que subiese por el Zulema, y ahí uno de los argumentos que pusimos fueron estos argumentos culturales. Los cerros estaban llenos de contenidos culturales. Bueno, pues esa autovía se desvió. Ahora da la vuelta por Torres de la Alameda y por ahí, y yo creo que como fuimos muy contundentes defendiendo aquello, pues creo que se consiguió un medio bonito, que sí, estoy contento de haberlo seguido. Gracias. No, estaba leyendo las conclusiones finales, ¿no? Sí. Que se exige en primer lugar establecer ciertos criterios claros que orienten el desarrollo del conjunto del territorio. Claro, yo sé que uno de los problemas que hay es que no hay un plan de urbanismo para todo el corredor, para toda la comarca, sino que hay planes generales, normas subsidiarias, lo que sea cada municipio, pero que chocan unos con otros. Y tenemos un ejemplo que nos va a caer encima, que es el Espinillo. Torrejón ha comprado parte del Espinillo. Y yo me apuesto, lo que queráis, a que de aquí con los años el Espinillo esté urbanizado. Vamos, por supuesto. Lo que queráis. Es evidente, lo que pasa es que está urbanizado como parque. No, pero vamos a ver, es que no se puede, es decir, en teoría, en este momento ni siquiera se pueden poner bancos ni farolas. Al tiempo.
Bueno, estamos en exactamente en Sí se puede poner una depuradora, por ejemplo, de agua. Sí. No sé si os acordáis que en el Delfín la propuesta inicial era un campo de golf y una urbanización de chalés. La urbanización se paró porque un movimiento ciudadano se opuso y se paró. Fue construido por ecologistas, forestales, y se paró la urbanización, pero se quedó el campo de golf. Claro. Eso era el plan inicial. El plan en el Espinillos todavía no lo sabemos, porque nadie quiere decir lo que va a hacer en los Espinillos. Bueno, nadie lo quiere decir. bueno, ya se Oye, si sabe algo, un terreno que sea agrícola, se le cambia la calificación, es un escenario de la vida. Sí, pero no se puede calificar a terreno urbanizable. Eso no se puede calificar. No, Sí, señor, no, lo puedes calificar, lo puedes recalificar a zona verde. El ayuntamiento no lo puede hacer, la Comunidad de Madrid sí. La Comunidad de Madrid y la competencia lo puede hacer. Perdona. Sí, era abundar un poquito en los años 80, final del siglo pasado, antes de la formación de la. Bueno, en primer lugar, gracias Antonio por la conferencia, que es muy interesante, y sobre todo porque podemos contar y ver en fin y que nos cuentes pues cómo se conserva, porque en los años 80, 1985-87 se intentó urbanizar, en fin, 400 viviendas, hoteles, spas y todas esas cosas, campo de golf. Una serie de gente se movió, o nos movimos y conseguimos que el campo de golf lo hace usted de la carretera para arriba, pero el resto no se puede. Viene a cuento esto, también en tu charla, como hablas de los valores que tiene de todo tipo, este tipo de suelos en el Valle de Henares, ¿no? Y enlazo con lo que acaba de decir Paco Barroso. 175 hectáreas del término de Alcalá, que se llama Espinillos, que está en la frontera de Torrejón, han sido adquiridas por el Ayuntamiento de Torrejón. La propiedad era de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid, la empresa pública, se lo vende al Ayuntamiento de Torrejón 175 hectáreas en el término municipal de Alcalá. Las competencias de todo tipo las tiene Alcalá, porque es su territorio. 4 o 5 organizaciones estamos trabajando, hemos pedido en el mes de noviembre una carta y en el mes de diciembre otra, y yo acabo de seguir a la alcaldesa de Alcalá y al alcalde de Torrejón para que nos expliquen qué quieren hacer ahí. Primero, para que digan explicaciones, y segundo, reuniones. No han contestado a ninguna de las dos cartas, vamos a hacer otro tipo de acción, pero muchos nos tememos que suena muy raro que el Ayuntamiento de Alcalá no adquiera en su propio territorio o convenio con una Comunidad de Madrid, sino que lo adquiera otro municipio, que por cierto tiene agotado prácticamente todo su territorio para intentar. Entonces, es simplemente para informaros, igual que en su día, hace 30 años en el Delfín, se hicieron cosas, aunque ya nos pilló un poco mayores, y conseguimos que hoy esta conferencia de Antonio pueda explicarnos cómo se conserva el territorio con sus colegas, con sus cosas, que estemos pendientes también de esto otro que se podría avecinar. No prejuzgamos nada, pero es que nos tememos que podría ser así. El urbanismo se puede cambiar, los planes generales de urbanismo se pueden cambiar, las competencias iniciales son de los ayuntamientos y posteriormente de la Comunidad de Madrid. Lo que hoy es rústico, que es lo que queremos que sea, y agropecuario, mañana puede ser edificable por acuerdo en un pleno municipal y por acuerdo en el Consejo de Gobierno de Madrid. No es que no se puedan hacer cosas. Y por último, la zona verde también tiene una parte edificable importante, que puede llegar hasta un 15%. De un 170 hectáreas salen 2,5 millones de metros cuadrados que se podrían hacer. Pero bueno, simplemente es, como no dan explicaciones, vamos a ir insistiendo para que lo sepamos. Y reitero la gracia por la información que dimos. Sí, la última noticia de ayer o antes de ayer es que el Ayuntamiento de Torrejón nos ha dado una propaganda y también le cambian el nombre. Ahora le llaman Soto el Espinillos, que nunca se ha llamado así. Pero yo además quería hacerte otra pregunta. En la documentación se habla mucho de álamos blancos y álamos negros. Yo no sé distinguirlos, lo confieso. Pero se tasan mucho más. Los negros valen más dinero siempre, según los documentos que yo he leído, que los blancos. Y al tener más valor, pues cada vez que ocurría algo, la multa era mayor. Pero es que además en la documentación se habla mucho también de los taralles.
de bosque de tarayes o tarayes. Y no has hablado de tarayes, me llama la atención porque por lo visto hubo muchísimos que lo he mencionado, dije, sí, tarayal, que había tarayal. Ese es un árbol de aquí. Sí, es un arbolito, es realmente un arbolejo de ribera y es muy Tiene una envergadura pequeña. importante. No, digamos que alcanzarían 3 o 4 metros como mucho. Sí, eso sí. El único árbol singular que tiene Alcalá es un taray que está en el encino. Las personas que puedan visitar el encino verán este taray que tiene un porte nada arbustivo y es muy, muy grande. Es que ese taray es enorme. Ese no lo conozco, Sí. la verdad. Normalmente los tarays aparecen con ese porte más pequeño y bueno, pues, la leña no tiene muy buena fama. Hay un refrán que conozco de Aragón que decía algo así: con el tamariz, como le llaman allí, cocerás un buey, pero no asarás una perdiz. Es una leña como poco potente, entonces cuece, pero no asa. Le llaman tamariz. Muy bonito, Muy bonito y tiene una función de formar sistemas muy originales, pero no había oído que se utilizara para material constructivo, ni tampoco para leña, por esa fama. Y el álamo negro tiene razón. El álamo negro se utilizaba como árboles cabecero, le llamaban, se ensanchaba el tronco y se seleccionaban algunas ramas verticales para fustes y seguramente fuera mejor para vigas, para madera, para construcción, que el álamo blanco. El álamo blanco, yo tengo la imagen de algunas alamedas que había en Alcalá, que eran árboles muy grandes, muy altos, por ejemplo la que había por allí cerca del puente Zulema, a la derecha, había una alameda fantástica allí, y esto lo han dilapidado, lo han sustituido por una repoblación mal hecha, y los álamos blancos que hay ahora no se están tratando bien, se les da una poda así como si fuera un fuste. Yo creo que había que imitar la poda tradicional y tratar de mantener sistemas que de alguna manera mantengan paisajes con sentido. Y si es necesario utilizar el ganado como de forma estratégica para limpiar o mantener pastizales dentro de las alamedas de álamo blanco, que tienen un valor escénico y un valor cromático muy destacado, pues habría que hacerlo. El álamo blanco es el campeón de los paisajes de Henares. El álamo negro es mucho menos abundante actualmente. Y el álamo blanco se está recuperando muy bien, por lo que parece. Muy bien. Una pregunta. Lo que me estoy dando cuenta de las conferencias y de los conferenciantes cuando hablan del ENCIM es que como es algo que se ha hecho para traer lo viejo del campo y ponerlo y hacer experimentos y demás, yo creo que al final donde tenemos que volver para llegar y conseguir todo lo que usted nos ha propuesto es volver a la antigüedad, volver al campo, volver a cuidar y a repoblar cosas, pues utilizando el ganado, utilizando todas las artes que se nos han olvidado. En cierto modo, pero tampoco se puede hacer así de una manera mimética, porque queda como muy... De acuerdo. Pero digamos que sí, utilizar los sistemas tradicionales para aprender de ellos y poner en marcha aquello que pueda ser útil, porque claro, los sistemas tradicionales se fueron forjando mediante una sucesión de seleccionar aciertos y eliminar errores. Entonces son también una fuente de información muy interesante. O sea, claro, eso tiene que estar adaptado pues, a los tiempos modernos. Y ahora eso pues, se le llama agricultura ecológica, agricultura basada en la biodiversidad, etc. ¿no? Hay muchas soluciones y mucha gente pensando en encontrar vías alternativas de manejo agrícola que no sean tan digamos, agresivas como algunos planteamientos de la agricultura industrial.
Entonces, eso además está súper apoyado por la política agraria europea, por el Pacto Verde. Hemos visto como la política agraria europea está a este nivel, está a un nivel de exigencias y el planteamiento es muy alto, pero sin embargo a la hora, pues no sé si es que no se explica bien o no se implementan las ayudas bien o qué, pero hay ese desajuste que de vez en cuando surge con un montón de gente enfadada y unos conflictos enormes, ¿no? Que eso tienen también otras trastiendas sociales y políticas. Pero digamos que el tema de la política europea va a favor de estos planteamientos que están comentando, claramente. Y en el encino había mucha biodiversidad, por lo menos en algunas épocas. Pero bueno, lo que yo quiero deducir, porque sois vosotros los que estáis en el encino, que sabéis mucho más, por supuesto que yo, a mí me parece que estos cambios del paisaje, lo que también de alguna manera demuestra es una política un poco errática, ¿no? De que varía mucho del responsable de turno, que se hagan unas cosas que otras, y cambios como muy fuertes en poco tiempo. Porque si vemos esta secuencia de fotos aéreas, se ve que de repente está todo lleno de parcelas, luego se tala todo y se allana. En fin, cosas muy dinámico y a la vez en algunos aspectos algo errático. Pero eso, los que habéis trabajado allí tenéis mucho más criterio que yo. Yo recuerdo en el año 76 de estar colaborando en la trilla del Naviljale, de César Gómez Campo. Entonces, es que los planes quincenales que se hacían antiguamente, que parece que eso ya, como son tiempos pasados y tiempos muy complicados, pues ya se han olvidado. Probablemente también eso sería una idea de llevar esos planes adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que han preguntado. Muchas gracias a Antonio Romesa, sobre todo por la participación, ha estado muy interesante. Y solo recordarles que la siguiente conferencia no es el próximo miércoles, sino al siguiente miércoles, que creo que es el 24. Y en esa conferencia nos va a hablar un arquitecto, Francisco Arques Soler, sobre el edificio muy especial de Miguel Fisac, que es el único edificio de Miguel Fisac que hay en Alcalá de Henares. Nos vemos entonces ese miércoles. Muchas gracias.